Buenos días a todos, soy Salvador Alarcón, responsable de desarrollo de negocio en DoubleTrade, y mi trabajo consiste en ayudar a las empresas a crecer en el sector público aprovechando los datos. El sector público es una oportunidad para todas las empresas, compuesto por 3 administraciones, la local, autonómica y nacional, y cerca de 13.000 organismos, con capacidad de compra. ¿Podemos renunciar a ese volumen de clientes? Además, tenemos en marcha los fondos Next Generation, que no solo se están canalizando a través de subvenciones, también a través de la licitación pública. A pesar de ciertas complicaciones económicas de 2022, el volumen de inversión está siendo muy importante. 6.466 millones de euros licitados hasta agosto de este año en IT y telecomunicaciones. En concreto, 439 millones en suministros informáticos. En 1.960 concursos, todos con sus convocatorias, sus anuncios previos, sus adjudicaciones, sus pliegos técnicos, etcétera, etcétera. Precisamente esta es una de las ventajas del sector público, la cantidad de información que genera. El volumen de licitaciones públicas es enorme. A veces esto puede ser un problema, si no somos capaces de lidiar con todos esos datos. Pero si conseguimos aprovecharlos, tendremos una gran ventaja competitiva como empresa licitadora. Con el objetivo de aprovechar los datos para mejorar la efectividad a la hora de licitar, que no es poco, mi compañera Elena Velayos, directora de estudios, os va a presentar nuestra visión acerca de cómo monitorizar el sector público, qué KPIs usar y qué vistas de la información se pueden generar a partir de una base de datos con todos los datos clave que podemos capturar, de pliegos, acuerdos marcos, convocatorias, adjudicaciones, etc. Elena, cuando quieras. Buenos días a todos. Bienvenidos al webinar dedicado a presentar una herramienta que nos ayudará a mejorar la efectividad de nuestra estrategia en el sector público. En concreto, en este caso, nos centraremos en los datos del sector TIC. Soy Elena Velayos y dirijo el Departamento de Business Intelligence de DoubleTrade. ¿Por qué creemos que es importante conocer la actividad del sector público? En primer lugar, la transformación digital de la administración pública abre un nuevo horizonte en cuanto a transparencia, acceso a datos abiertos y, por lo tanto, más fácil acceso a nuevas oportunidades de negocio. En segundo lugar, es importante considerar que el sector público no es un solo cliente, sino muchos, y, por tanto, vamos a tener muchas y diferentes oportunidades para ofertar. Esto también implica un mayor esfuerzo, ya que cada organismo licitador es un cliente diferente y habrá que considerarlo así. Por todo esto, es necesario profundizar en los datos, conocer el mercado potencial y poner foco en los organismos con mayor capacidad de compra, seguir de cerca a los competidores y anticipar oportunidades de negocio, porque las oportunidades de negocio para cualquier empresa en el sector público pueden multiplicarse o reducirse dependiendo del control que cada una tenga de los datos, y se pueden convertir en una ventaja competitiva o una desventaja frente a nuestros competidores. Por eso, además de estar al tanto de los concursos que se ofertan, es imprescindible contar con herramientas que nos permitan buscar y localizar aquellos datos que son claves para nuestro negocio. Con estos objetivos os voy a presentar nuestro modelo de monitorización del sector público, que permite recopilar los datos clave y usarlos en la toma de decisiones. Para crecer o incluso para empezar de cero, las empresas deben de tener muy claras una serie de cuestiones que solo con un Business Intelligence somos capaces de responder. ¿Qué volumen de presupuesto manejan las administraciones para mi categoría de producto o de servicio? ¿Con qué empresas de mi competencia trabajan y cómo las valoran? ¿Cuándo van a renovar los servicios que tienen actualmente contratados? Y por tanto, ¿qué oferta han de realizar para tener mayores posibilidades de conseguir un contrato? Un Business Intelligence nos permite realizar un análisis en tiempo real de las tendencias, su rendimiento y el de nuestros competidores, para comprender mejor nuestras oportunidades de crecimiento. Las necesidades que debemos cubrir son, por un lado, evaluar el volumen de nuestro mercado. En segundo lugar, analizar a la competencia en 2 aspectos: la cuota de adjudicación y porcentajes de baja. Y por último, en el caso de contratos recurrentes, ser capaces de planificar su vencimiento y adelantarnos a la publicación de una nueva convocatoria.
En este ejemplo, analizamos las convocatorias y las adjudicaciones realizadas desde el año 2017, desde el año 2018 en el sector público. Y en este caso hemos seleccionado una serie de CPVs. Los KPIs que miden los principales indicadores son, por un lado, el número de licitaciones y, por otro lado, el importe licitado o adjudicado, combinado con multitud de filtros que nos permiten ir de lo general a lo concreto, como zona geográfica, administración u organismo, tipo de contrato, etc. Y gráficos y mapas que nos ayudan a analizar el funcionamiento del negocio y facilitan la toma de decisiones estratégicas. En qué zona debo centrar mi negocio, en qué tipo de organismos o dónde es más débil mi competencia. Si, por ejemplo, seleccionamos las convocatorias del año 2022, en un simple vistazo podemos ver en qué zonas geográficas ha habido mayor volumen de licitación, tanto en número de concursos como en volumen económico. Otra consulta que podemos realizar es centrarnos, por ejemplo, en una comunidad autónoma en concreto, por ejemplo, en Andalucía, y observar el volumen que se ha licitado en cada uno de los años de los diferentes CPVs que estamos analizando. O seleccionar un CPV en concreto, varios CPVs en concreto, y ver en qué zonas geográficas hay mayor volumen de licitación, en número de concursos o en importe. Otro aspecto muy importante es analizar cuál es la bajada de precio que se está realizando para conseguir las adjudicaciones. Podemos analizar este aspecto desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, por administración, podemos seleccionar la Administración General del Estado. Aquí tendríamos cuál es la evolución de la baja y el promedio, el número de adjudicaciones que se han realizado y el importe. O en un organismo concreto, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial. Seleccionamos aquí el Ministerio de Justicia. Y aquí podríamos seleccionar, o el Centro de Estudios Jurídicos, por ejemplo, y veríamos cuál es la evolución de la baja. También podemos analizarlo de una determinada empresa, seleccionar aquí una empresa y veríamos cuál es la evolución de su baja, o en un CPV concreto. Identificar las empresas competidoras y obtener la máxima información sobre ellas es fundamental para analizar su posicionamiento. Conocer los movimientos de nuestros competidores nos puede proporcionar una importante ventaja competitiva. A partir de las visualizaciones creadas, podremos conocer el ranking de los principales adjudicatarios, de la totalidad del sector público o para una selección específica. Por ejemplo, en una administración concreta, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, vemos que el ranking, el top 15 cambia. O en un organismo concreto, por ejemplo, podemos seleccionar el Ayuntamiento de Sevilla. Y también vemos que el ranking cambia o la Diputación Provincial. O también podemos ver cuál es el ranking de un CPV en concreto. Por ejemplo, seleccionamos varios y vemos cómo el top 15 va cambiando. Aquí tendríamos todas las empresas adjudicatarias y el volumen que tiene adjudicado cada una de ellas. Es fácil obtener en un solo clic toda la información referente a cualquiera de nuestros competidores. Si, por ejemplo, seleccionamos esta empresa, aquí, en esta visualización, tendríamos pues, todos los datos principales para poder analizar cómo está trabajando en el sector público. Qué importe tiene adjudicado en las diferentes zonas geográficas, en qué zonas geográficas tiene contratos y en cuáles tiene más o menos. El porcentaje que tiene adjudicado de los distintos CPVs que estamos analizando, su promedio de baja, su importe adjudicado y el número de adjudicaciones. Y aquí tendríamos en esta tabla el detalle de cada uno de los contratos que tiene adjudicados. Por último, y como hemos comentado al principio, el conocimiento de los contratos vigentes nos lleva a poder planificar su vencimiento, conocer con anterioridad qué contratos van a finalizar, en qué zonas y con qué organismos. Podremos conocer en detalle cuáles son estos contratos,
que tienen previsto su vencimiento en un año concreto y la posibilidad de prórrogas. Así, por ejemplo, si seleccionamos aquí los contratos que tienen su vencimiento, que vence su prórroga en 2023 y 2024, por ejemplo, podemos empezar a trabajar ya y ver en qué zonas geográficas hay mayor volumen de licitación. Y aquí tendríamos cuál es el detalle de cada uno de estos contratos que tienen previsto su vencimiento. Sabemos qué empresa lo tiene adjudicado, cuál es el organismo, el importe, cuándo finaliza, y desde aquí podríamos entrar en la web en la que se publicó este concurso para poder ver pues cuáles son bueno, pues cada una de todas las actas de adjudicación, los pliegos, etcétera, y poder analizar ya en detalle cada uno de estos contratos. Por último, también podemos realizar un análisis pormenorizado de los contratos derivados de los acuerdos marco, adjudicados por contratación centralizada. Conocer el volumen que se va adjudicando, el número de contratos. Aquí tendríamos el importe que se va adjudicando. En este caso estamos analizando el acuerdo marco 5 y el 20. Del 20 tendríamos tanto el que se convocó en 2019, que ya está finalizado, como el que está actualmente ejecutándose. Podemos analizar también cuál es el ranking de adjudicatarios y cómo va la evolución de las adjudicaciones de los distintos acuerdos marco. También podemos ver el número de contratos realizados por las diferentes administraciones. Por ejemplo, podemos analizar los contratos derivados adjudicados por las comunidades autónomas, en qué zonas geográficas. Aquí podríamos ver en qué zonas geográficas hay mayor volumen de contratos. Y aquí tendríamos, bueno, pues todo el detalle de cada uno de ellos. La empresa adjudicataria, la fecha en la que se ha adjudicado, el objeto del contrato y el importe de adjudicación. Y bueno, doy paso ahora a mi compañero Salvador, que hará el cierre del webinar. Gracias, Elena. Creo que ha sido todo muy claro. Al final, para poder aprovechar la información de la licitación pública, es importante hacer muy bien dos cosas. La primera es ser capaces de investigar, de capturar y mantener actualizados todos los datos clave respecto al sector público. La búsqueda de datos la podemos llevar al interior de los pliegos, siendo capaces de localizar productos, tecnologías, licencias o marcas prescritas dentro de miles de documentos o pliegos técnicos, ¿no? Aquí en el ejemplo lo que estamos viendo es que somos capaces de localizar dentro de un pliego técnico la palabra clave ERP. Esto nos sirve para localizar licencias, para localizar marcas, etcétera. La segunda cosa que debemos de hacer muy bien es contar con la tecnología BI adecuada, donde centralizar los datos, analizarlos y al final poderles dar significado. Pasar del dato frío a información que nos sirva para la toma de decisiones. Para lograrlo, esto lo ha comentado Elena, pero es que es así, para lograrlo debemos de contestar las preguntas clave acerca de nuestro mercado en el sector público. ¿Qué empresas competidoras o distribuidoras están ganando las licitaciones de productos o servicios de mi interés? ¿Por qué los ganan? ¿A qué precios? ¿Qué criterios de valoración están utilizando las administraciones? ¿Qué organismos nos interesan como clientes? ¿Qué oferta puedo realizar con mayores posibilidades de adjudicación? ¿Qué vencimientos de contratos y prórrogas se van a producir en 2023? Por tanto, estoy anticipando lo que va a pasar en 2023. Al final, nuestra propuesta es no perder ni una oportunidad de negocio. Tener un servicio de alertas que te permita monitorizar todas las nuevas convocatorias y anuncios previos, y para ello somos capaces de suministrar estos datos a través de la plataforma web de Maninvest y alertas por correo electrónico. Convertir los datos en información gracias al Business Insight que nos ha mostrado Elena. Y en el caso de que necesitéis que alimentemos vuestro propio BI, CRM o aplicación de cualquier tipo, el poder suministrar los datos en un formato personalizado. Para finalizar, dejaros una última reflexión.
Al final, en entornos de máxima incertidumbre, la estadística siempre vence a la intuición. Vivimos en la época de los datos y debemos de aprovecharlo. Cualquier decisión que tomemos se ha de fundamentar en datos. Tendremos muchas más posibilidades de acertar. Sin nada más, agradeceros vuestra asistencia y hasta la próxima.